Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos entonces a Doctrina Profunda del día de hoy y hoy estaremos viendo esto de los profetas, ¿no? Que es todo un desafío para muchos. A veces uno se inclina a creer que los profetas no existen y luego que sí existen. Todo depende del momento, de lo que uno haya escuchado, pero a veces cuesta poder discernir a la luz de la Escritura cuál es la postura de la palabra de Dios. Bueno, existen algunos textos en los cuales algunas personas ponen su fundamento, ¿no? Como para decir que esto de los profetas es algo que ya pertenece directamente al pasado. Y en esto se basa, por ejemplo, en Lucas 16:16, algunos de los textos y similares. Dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Hay otro texto similar en otro evangelio, pero más o menos es la misma base que este de Lucas 16:16. O algunos otros toman Hebreos 1:1 al 2. Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo resolvemos esto? Aquí más o menos son los textos más, estos son los dos fundamentos quizás más fuertes que algunos esgrimen para decir que los profetas no existen en la actualidad o no deberían existir, porque ya son parte de una época. Bueno, vamos a tener que entender entonces Lucas 16:16 dice, los profetas eran hasta Juan. ¿Qué significa eran hasta Juan? Que a partir de Juan no hay más profetas. Pongamos la opción 1. La opción 1 es que sea que no, solo hasta Juan y de ahí para Juan no hay más profetas. La opción número 2 es que tenga otra interpretación. Vamos a Hebreos. Habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo hablando, dice Dios, a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Opción número 1 es que ya no hay más profetas, por lo cual solo ahora se habló por Cristo y punto final. Opción número 2 es que tenga otra interpretación que no estemos seguros o tengamos que desentrañar. Vamos entonces a los textos de la Biblia. Si nosotros decimos que los profetas profetizaron hasta Juan, es decir, Juan fue el último profeta, nos surgiría la primera pregunta. ¿Qué de Cristo? Porque la Escritura dice que Cristo es un profeta. Dice el libro de los Hechos, porque Moisés dijo a los padres, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, es decir, a Cristo. Esto también está reforzado por Hechos 7:37, donde dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Son los dos textos similares, uno en Hechos 3:22, otro en Hechos 7:37. Entonces la primera pregunta es, si los profetas solo profetizaron hasta Juan el Bautista, Cristo está excluido, no se tomaría como un profeta. Tenemos un problema, porque la Biblia dice que Cristo sería el profeta que anuncia a Moisés que Dios levantará entre los hermanos. Esto no solamente dado en el Antiguo Testamento, sino ahora estamos leyendo Hechos 3:22 y 7:37. Obviamente estos textos son parte del Antiguo Testamento también. Bueno,
ya tenemos un pequeño inconveniente. Supongamos que alguien lo salva el inconveniente diciendo, bueno, era hasta Juan, pero incluido Jesús, porque vivió en el mismo tiempo de Juan. Bueno, listo. Supuestamente saltamos el primer obstáculo. Siempre cuando vamos a analizar una doctrina, tenemos que ir viendo que la doctrina vaya atravesando, la sana doctrina atraviesa todos los demás pasajes de la Biblia, historias u otros temas u otras doctrinas, y las sortea, los pasa por encima o se armoniza sin ningún problema, no hay conflicto. Aquí hemos visto que ya había algún conflicto con que Jesús es el profeta anunciado por Moisés. Hemos leído los textos y la Biblia dice que era hasta Juan. Entonces podría excluir a Jesús esto. En este caso sería una falsa interpretación y una equivocación. Pero supongamos que alguien dice, bueno, como eran al mismo tiempo, vivieron, eran incluso parientes, primos, entonces Jesús está incluido. Salvamos el primer obstáculo. Bueno, vamos a tener otro pequeño obstáculo. El otro obstáculo que tenemos es que Apocalipsis 1, 2 y 1:3 muestra y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Bueno, continúa el texto, pueden seguir leyéndolo luego. Tenemos un problema, porque si decimos que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, entonces ahora nos encontramos con Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, preso, recibiendo profecías de parte de Dios, siendo un profeta. Alguno dirá, bueno, pero no es profeta. ¿Cómo no va a ser profeta? Recibió el Apocalipsis, ni más ni menos. Si ustedes van a libros como Oseas, Nahum, en algunos casos son libros que apenas tienen un par de capítulos y no revelan grandes cosas, a la par de Apocalipsis, por supuesto. Y son considerados profetas. Entonces aquí tenemos a Juan, que recibió las revelaciones en la isla de Patmos, y esto ocurrió después de la muerte del Señor. Entonces, ¿cómo salvamos este obstáculo? Realmente estamos ante un verdadero problema, porque ahora tenemos un inconveniente de saber cómo salvarlo, ¿no? Si decimos que los profetas solo profetizaron hasta Juan, tenemos ahora al apóstol Juan en la isla de Patmos, y ahora no sabemos de qué forma podemos hacerlo entrar. Esto más o menos ocurrió seguramente cerca del año 70, más o menos. ¿Y cómo lo incluimos entonces? ¿Cómo incluimos al apóstol Juan entonces en la isla de Patmos, recibiendo una de las mejores revelaciones de todos los tiempos? Realmente ahora tenemos un grave problema, porque ya no vamos a saber cómo incluirlo a Juan aquí. La verdad que va a quedar Juan excluido, y vamos a tener que decir que Juan nunca fue un profeta, que simplemente fue un apóstol o un siervo de Dios y no fue profeta. Entonces, degradado Juan del título de profeta, vamos a tener que degradar a todos los demás profetas, ¿no? O sea, tendríamos que se van a degradar a todos los demás, Amós, Habacuc, todos los profetas menores, los llamados profetas menores. Y bueno, este varón que se estima que vivió incluso hasta los 100 años prácticamente, porque era aquel a quien el Señor le dijo que se cree que murió en el año 100 más o menos, y su profecía aproximadamente lo puede haber recibido entre el año 70 al 90, algunos especulan.
Pero aquí tenemos un primer problema. Este problema no lo podemos resolver. O sea, un problema sin resolver. Juan en la isla de Patmos ya no es más profeta según una interpretación que dice que después de Juan el Bautista no había más profetas. Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué otro problema o argumento a favor o en contra conseguimos. Tenemos otro argumento muy fuerte, que esto ya es, para algunos ni lo tienen en cuenta, que es catastrófico. Vamos a ir a Apocalipsis 11, versículo 10. Apocalipsis 11:10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habla de los dos testigos, aquellos que aparecen en el tiempo final. Entonces, si los profetas iban a existir solo hasta Juan, ¿por qué la Biblia llama a estos varones que van a aparecer en el último tiempo profetas? Y realmente estos no son cualquier profetas, porque tienen poder sobre el fuego, sobre las aguas, o sea, es decir, estos son profetas con todas las letras. De hecho, creo que va a haber muy pocos profetas en la historia de la humanidad que tengan las características de estos hombres. Y aquí ya verdaderamente es un golpe de muerte a la enseñanza esta de que los profetas prácticamente, o sea, solo existen hasta Juan el Bautista. Tenemos al apóstol Juan con el Apocalipsis, que lo tendríamos que degradar y no llamarlo profeta. Tenemos a los dos testigos, a quien en Apocalipsis 11:10 se le dice especialmente que son profetas. Y vamos a seguir entonces con algunos textos, a ver qué más encontramos. Bueno, dice Efesios 3:5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Parecería contradictorio, ¿no? Si nosotros comparamos Hebreos, dice, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, en los postreros tiempos habla por el Hijo. Se lo parafraseo para que usted más o menos lo entienda fácil. Ya lo he leído textualmente, Hebreos 1 y 2. Dice, en otro tiempo habló por los profetas y ahora habla por el Hijo. De hecho, es un argumento que usan algunos que están en contra de la creencia de que pudiesen existir profetas en este tiempo o en el futuro o en el pasado posterior a la vida de Cristo. Sin embargo, Efesios 3:5 dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice, no se dio a conocer el misterio, pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces aquí, en Efesios 3:5 dice que hay un secreto o un obrar de Dios que no le dio a conocer Dios a nadie antes, que era un misterio para otras generaciones. No que no le dio a conocer, porque muchos de ellos escribieron sin saber lo que escribían, o contaban sus experiencias sin entender lo que significaba. Por lo cual el término correcto es, no conocieron el misterio, la revelación. Pero dice que ahora, Efesios 3:5, se le revela esto a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto estamos hablando en Efesios, es decir, Cristo ya había muerto, Juan el Bautista ya había muerto. Está hablando de que eso es revelado a los apóstoles y profetas como algo del presente de ese momento, de esa época. Entonces, tenemos otro problema aquí en Efesios 3:5. Otro problema de otra enseñanza que no es compatible con esta idea de que los profetas solo existieron para antes. Vamos a seguir viendo. Dice Hechos 21:10: y permaneció allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Tenemos otro profeta más, Agabo, Hechos 21:10. Este profeta le profetizó nada más ni nada menos que al apóstol Pablo, anunciándole cárceles y demás, y se cumplió.
Luego tenemos Hechos 11:27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces está relatando profetas que descienden de un lugar hacia otro lugar. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Sirén, criado junto con Herodes. Había profetas y maestros en Antioquía. Está hablando y enumera algunos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, aclara que había profetas y maestros. Esto es en Hechos 13:1. Obviamente esto ya había pasado mucho tiempo. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Es decir, si hay un falso profeta, es porque había otros que eran verdaderos. Si no hubiesen aclarado que esto de los profetas no existía. Bueno, en este caso era un tal Bar Jesús. Dice Hechos 15:32: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Otro texto más. Hechos 24:14: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, aquí, ¿de qué nos habla? Este texto nos va a ayudar a resolver esta trama de que los profetas no existen, o que todos profetizaron hasta Juan, así que lo vamos a dejar al lado de Juan y seguimos con los dos que nos quedan. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la noche, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Otro texto que nos va a ayudar a resolver este inconveniente que tenemos con entender que la ley y los profetas solo fueron hasta Juan. Y tenemos el último, al menos de este listado breve, Efesios 4:11. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, sumado a si nos quedaba alguna duda, habla de que junto con los apóstoles, los evangelistas, pastores, maestros, también constituyó profetas. Bueno, nos queda algo por resolver. Vamos a resolver por partes. ¿Qué nos queda por resolver? Si cuando la palabra habla de profetas, ¿de qué tipo de profetas? ¿Solo habla a los que tienen don de profecía? ¿O habla de los profetas al estilo Antiguo Testamento, a los Elías, Jeremías, Ezequiel, Eliseo y demás? Por eso lo vamos a resolver. Primero tenemos que estar seguros de que en la Escritura hay abundante información de que nos habla de que hay profetas posterior a la muerte de Juan el Bautista. Y además Apocalipsis nos habla de que va a haber profetas en el tiempo del fin, porque después va a haber otros que van a decir: bueno, sí, había profetas en ese tiempo, pero fue hasta el siglo I y ahí se acabaron. Pero Apocalipsis te deja abierta la ventana de la posible aparición de profetas hasta el día del fin, junto con, en estos dos testigos y en aquellos que tenían poder sobre el fuego y sobre las aguas. Vamos entonces a resolver primero esto que dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué significa la ley y los profetas eran hasta Juan? Bueno, dice Hechos 28:23. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos, el apóstol Pablo predicaba, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, la ley de Moisés y los profetas hablaron del corazón del mensaje de Dios, que era hasta Cristo. Era Cristo, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de todas las profecías es Cristo. Por lo cual dice: la ley y los profetas eran hasta Juan.
como diciendo, a partir de Juan, todo lo que dijo la ley y los profetas se cumplió. Y es más, Jesús hasta cumple la ley y rasga el velo del templo y clava los mandatos y decretos que son contrarios y ya está. Ahora, los profetas que fueron antes de él y la ley llegan en su cumplimiento hasta Juan. Juan es el último que anuncia la venida de Cristo. Después los demás ya no pueden. Yo hoy no puedo anunciar la venida de Cristo porque Cristo ya vino. Podría en todo caso anunciar la segunda venida de Cristo. Pero esto es otra historia. Cuando ellos esperaban al Mesías, esperaban que aparezca en la tierra. Vendrá y hará morada en ustedes, fijará tabernáculo entre vosotros. Es decir, ellos esperaban al gran Mesías, al descendiente triunfante del trono de David. Entonces, todo eso, el último que anuncia todo esto es Juan. Por eso dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan dijo: yo bautizo en agua, pero viene uno detrás mío. Fue el último que anunció, el último que dijo que esto iba a ocurrir. Y después ya vino Jesús, se presentó y él dijo: él es el que los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahí desciende el Espíritu en forma de paloma, en él se cumple todas las promesas y ya está. Es más, Juan desde la cárcel le dice: ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque claro, por la aflicción y porque sabía que estaba en adversidad, en un momento empezó a decir: quizás este era uno, pero viene otro más. Y Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan todo lo que ven. Y entonces Juan se quedó tranquilo sabiendo que él era el Mesías y que no lo sacaron de la cárcel porque Dios tenía otros planes con Juan. Dice la Escritura entonces que la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último que anunció a Cristo, Cristo vino, ya está. Esto es compatible con el texto que les he leído, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley como por los profetas. Y además de esto, dice Hechos 24:14, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, bueno, cuenta el apóstol Pablo, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, es ley y profetas. Por eso Jesús toma esa misma expresión, ley y los profetas. Todo lo que está anunciado, todo lo que se espera, el Mesías es hasta Juan. Y de repente, ¿por qué es hasta Juan? Porque ahí viene el Mesías. Ya no se puede esperar a otro más. Es Él. Cuando venga después, dice la Escritura, no tendrá ninguna relación con el pecado y no será para habitar esta tierra, sino para poner e impartir justicia. Esto también dice, habiendo muchas veces hablado en otro tiempo por los padres, por los profetas, en los postreros días habló por el Hijo. ¿Qué significa esta expresión que algunos creen que Dios no puede hablar por los profetas? Bueno, es contradictorio porque Apocalipsis nos vuelve a hablar Dios por los profetas. No nos dio el Apocalipsis Cristo estando en la tierra, lo dio a través de un profeta, lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento. Dios daba toda la revelación, pero a través de un profeta. Entonces lo que Cristo quiere decir aquí en Hebreos 1 y 2, capítulo 1, verso 1 y 2, muchas veces habló en otros tiempos por los profetas, por los padres, etc. Dice, en otro tiempo, ahora Dios nos ha dado su Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. En los postreros días, dice, ya se dejó de ser promesa y Cristo se hizo real. Pero no quiere decir que Dios no nos tenga que venir cada vez para volver a hablarnos de Dios, tenga que venir Cristo en persona a hablarnos o darnos su mensaje. Para eso va a tener sus mensajeros. Bueno, creo que con esto alcanza, me parece que es más que suficiente para que ya entendamos que los profetas traspasaron la línea de Juan el Bautista, y llegan hasta Apocalipsis. Ahora hay que definir, ¿realmente son los profetas al mismo estilo de Juan el Bautista o de Elías o Eliseo? Bueno, el mismo Moisés dijo, Dios le levantará profeta. Y si eran hasta Juan, Jesús quedaba excluido, pero Jesús también era profeta. Está el don de profecía, que hoy casualmente vamos a ver dones en Doctrina Profunda, así que está el don de profecía. Además de esta estación, vamos a volver a parar. Por lo cual, uno puede tener el don de profecía, pero no necesariamente ser un profeta. En cuanto al estilo
de Elías, de Eliseo, de Juan el Bautista o los testigos de Apocalipsis. Ser usado por el don de profecía no significa que uno sea un profeta de esa magnitud. Entonces es como, alguien dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia tan grande como que hoy vas a tu barrio y ves un pastor que tiene 40 miembros, o 50 o 100 en una iglesia, y que diga yo soy pastor, y vos decís, tenés razón, sos pastor. Y que alguien diga, pero escúchame, pero él es pastor así como Jesús, porque no dice la Biblia que Jesús es el pastor de las ovejas. Vos vas a decir, sí, a ver, pará, hay una pequeña diferencia. Jehová mi pastor y nada me faltará. En relación a lo que el hombre está haciendo de pastorear, hay una diferencia como de aquí al borde del universo, del fin del universo. De la misma manera es una distancia abismal entre una persona que tiene un don de profecía y una persona que es profeta. Es una distancia que no tiene, es como querer comparar a un pastor, como les digo, de un barrio con Cristo. No tiene sentido de ser. Alguno dirá, bueno, yo traigo un futbolista famoso, gana 200 millones al año, y que vayas a ver un partido de los casados contra los solteros, o de los casados que vienen todos con sus panzas corriendo para todos lados, y él se pare con sus exceso de peso exagerado y se ponga botines y diga, yo también soy futbolista, y soy futbolista como Cristiano Ronaldo o Messi o cualquiera de estos que ganan cientos de millones de dólares al año. Vos dirás, mira, el botín es muy parecido, te pusiste la camiseta del club de uno de ellos, la pelota, bueno, gastaste un buen dinero, es la misma que usan en los torneos, pero entre vos y estos muchachos no hay ningún tipo de comparación, cero. Pero el otro dirá, pero escúchame, yo soy futbolista igual, nada más que juego por amor al deporte. ¿Qué diferencia hay con los otros? Bueno, una diferencia que no te la podemos explicar directamente, porque cualquier palabra sonaría un poco fuerte para alguna persona que cree que no hay ningún tipo de distancia. Hay una distancia exagerada. Entonces, si realmente existe el don de profecía, porque la Escritura luego lo cuenta, también existe aquellos profetas, eran profetas, los grandes profetas de Dios, pero hay una diferencia que no tiene ningún tipo de comparación, Entonces, Lucas dice que tenía sus hijas que también eran usadas en la profecía, pero no significaba que eran profetas. Hay una gran diferencia entre un profeta como Elías, un profeta del de Apocalipsis, y cualquier persona que un día tiene un don de profecía y lo utiliza Dios. Al margen de que su profecía pueda ser verdadera, sin importar, puede ser verdadera, puede haberse cumplido, pero no compararlo con Elías o con Moisés es un insulto a la Biblia directamente, a la Biblia, porque la Biblia especifica que es un don. Un don, es como decir, Señor, tú me diste sabiduría para aprender un versículo, soy como Salomón. Es un absurdo total. Dios te puede revelar un texto bíblico que no entendías, pero de ahí a pensar que, así como Dios te dio esa sabiduría para ese texto, sos sabio como Salomón, es una locura. Es un desquicio solo pensarlo. Entonces, sabemos que entonces hay profetas. Va a aparecer. Ahora, que alguien diga, yo creo que en el mundo hoy existe un profeta, bueno, eso ya es una afirmación del que lo dice. Porque a veces en el mundo pasaban 500 años y no aparecía un profeta de Dios. A veces pasaban 100 años y no aparecía un profeta de Dios. Por lo cual, si alguien afirma que hay un profeta, bueno, tiene que estar seguro que tiene las cualidades mínimas e ir comparando la vida de los grandes profetas que no necesariamente tenían que dar una profecía. Juan el Bautista nunca dio ninguna profecía, pero el Señor dijo que era un profeta. Profeta es el que anuncia un mensaje de algo que va a suceder. Lo que sí, él anunciaba la venida de Cristo y que era indudable que se cumplió porque apareció Cristo. Diferente hubiese dicho, viene uno detrás de mí y Cristo de repente no es Cristo y era falsa alarma, era una persona a quien la mamá le dijo, creo que sos Cristo, hijito, pero en realidad nunca fue Cristo, y la persona se aparta y no era el Hijo de Dios. Y era un engaño o una sugestión, pero realmente se cumple, por lo cual. Y otra cosa es que hay muchos profetas que dieron una o dos profecías en toda su vida.
Algunos creen que ser profeta es decir cada fin de semana te doy una profecía, te revelo, a ver, ¿qué quieres que te revele hoy? ¿Dónde está el universo? Y nosotros estamos colgados en un espacio que a su vez forma parte de una estructura o algo por el estilo. Y esto es una exageración total. Hubo profetas que tuvieron 1 o 2 o 3 revelaciones en toda su vida y nada más. Pero las que tuvieron se cumplieron. Y después tuvieron una conducta intachable, una conducta de búsqueda de Dios. Hubo otros que tenían revelaciones más seguidas, pero algunos de ellos también eran propensos al engaño, como Balaam, por ejemplo. Entonces, sea que nos encontremos con uno que tiene el don de profecía, pongamos, o que nos encontramos con un verdadero profeta. El verdadero profeta, a nadie le va a interesar. El profeta no anda con un cartel, soy profeta. No le interesa. Juan no le interesaba cómo lo llamen. A nadie le interesa si sos profeta o no, o si los demás. El profeta con el tiempo lo van a reconocer. Muchas veces en el tiempo presente no van a reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Los reconocen después. Cuando el engaño se asienta y toda la espuma de las falsas doctrinas que chocan contra los profetas de su época, mueren, y lo que queda vivo es la sana doctrina y las experiencias verdaderas de los buenos profetas. Convengamos que así pasó con Micaías, así pasó con Jeremías, así pasó con Elías, entre tantos. Todos siempre convivieron con muchos falsos profetas. Y a veces hasta en algunos casos se dudaba de que ellos eran profetas de Dios. Con el tiempo, todas las historias y las mentiras de los falsos profetas se desvanecieron como espuma y quedó la historia del verdadero hombre de Dios. Con el tiempo se sabrá si habrá habido algún profeta en la tierra en alguna región. Esto es por un lado en cuanto a los profetas a nivel profetas grandes. Después, cualquier persona que tenga un don de profecía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dice la Biblia en 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. Qué raro este pasaje, ¿no? Qué raro, porque a los profetas no les gusta que los juzguen. Hasta se enojan. 1 Corintios 14, 29. Anótalo. 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. Dios dice, la iglesia tiene que juzgar, porque si no vienen 2 o 3 que se hacen los profetas y la iglesia queda desamparada, a expensas de 2 o 3 caraduras. Juzguen. 1 Juan 4:1, finalmente, con esto ya cerramos. Amados, no creáis a todo espíritu. No sean tan inocentones, por decirlo de alguna manera, para que nos golpee un poco el término que conocemos más aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Te dice, probad, juzgad. ¿Cómo vas a probar si no juzgás? Tienes que juzgar hasta que te canses de juzgar. El profeta que es de Dios no tiene ningún problema que lo juzguen, porque sus profecías son buenas, son veraces y se van a cumplir. Y si el profeta es un falso, no va a querer. La palabra juzgar le quema en el alma. Quiere borrar estos textos. 1 Juan 4:1, 1 Corintios 14:29, entre tantos otros que ya han sido dados como herramientas. ¿Y qué hacemos si de repente encontramos un profeta malo? Tito 1:10. Hay que condenarlos públicamente para que todos los demás lo sepan. Alguno dirá, ¿sí? ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tito dijo, ¿así? ¿Sos un falso profeta hipócrita que andás no solamente enseñando mal, sino que condenando? Dame, que yo voy a escribir esto que lo sepa todo el mundo. Y dijo, uno de sus propios profetas, los de la circuncisión, andan, y de estos andan por ganancia deshonesta, trastornan los hogares porque lo único que quieren es destruir tu economía, chuparte la sangre y no que entiendas la verdadera prosperidad de Dios y el ser un dador generoso a Dios. Dijo, su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí está. Lo escribo, dijo Tito,
que todo el mundo se entere y las postreras generaciones de que así hay que tratar un falso profeta que quiere meterse con la iglesia de Cristo. Espero que esto haya sido más que suficiente. De esta forma podés tratar a los profetas, a los que usan don de profecía, y también a los otros que se jactan de querer ser profetas al estilo Elías y Eliseo. Si a mí alguien me pregunta, ¿habrá algún profeta hoy en la tierra? Realmente no lo sé. Probablemente pueda haber un par. Dios no creo que se deje sin sus ministerios activos, porque es parte de un ministerio. Pero seguramente no son ninguno de los que vos ves por las redes o se autodenominan profetas. Yo creo que con el tiempo quizás van a impactar a sus regiones, puede estar incluso en otro país, en otra región, no necesariamente en Latinoamérica. Con el tiempo se sabrá. Si le preguntábamos a un español o a un italiano en aquellos días, ¿usted sabe que hay un profeta en la tierra llamado Juan Bautista? O le preguntamos, no irnos tan lejos, a un egipcio, decía, ni idea. ¿De qué me hablas de profeta? Ni idea eso, no creo que haya nada. Pero bueno, la tarea silenciosa que hizo Juan Bautista, la tarea que hicieron otros profetas mal llamados menores, porque no hay menores ni mayores, sino cuya ministerio no se desarrolló tan grandemente como otros, pero fueron igual de impactantes y sus mensajes fueron igual de contundentes. Quizás no fueron tan reconocidos en su época, o quizás verdaderamente en este tiempo no haya. El último haya muerto hace 20, 50 años, y quizás Dios planee levantar los próximos dentro de 40 o 50 años atrás, o 20, sabe Dios. Es una cuestión que Dios se lo reserva en su soberanía, y si en algún momento nos llegamos a encontrar con un profeta, seguramente el Espíritu irá dando testimonio dentro de nuestro espíritu que estamos ante alguien que los títulos les van a ir quedando chicos. Cuando los títulos le van quedando chicos, lo vas a tener que ir promocionando. Vos en tu corazón, vos decís, ¿quién es este? ¿Un pastor? No, no es un pastor. ¿Quién es? ¿Es un maestro? No, pero maestro tampoco le queda. Y así vas entendiendo y vas a ir reconociendo si hay algún apóstol frente tuyo o si hay un gran hombre de Dios. Porque los títulos, los oficios, las tareas ministeriales les van a quedar chicos para englobarlo ahí. Vos a Jesús no lo puedes englobar como un maestro. Jesús era maestro, era profeta, Jesús era pastor, Jesús era evangelista porque salía a evangelizar. Es decir, si vos le ponías un ministerio, te das cuenta que lo sobrepasa y ahí tenés que levantar la vara y otorgarle otras características. Bueno, así pasa con los ministerios de Dios. Pero yo creo que esta es una disputa que le interesa solamente al carnal, al que realmente no ha crecido en la fe y a que necesita aquel que los hombres salgan a aplaudirle, ¿no? Jesús dijo, gloria de hombre no recibo. Si vos recibís gloria de hombre, en el cielo seguramente no habrá gran gloria para vos. Hasta aquí entonces nuestra estación de doctrina profunda hoy, un tema que ha sido muy difícil de entender para muchos. Nos vamos.